es un gusto el poder, como repito una vez más, compartir esta capacitación, este webinar, que, como ya se indicó también, el momento que ustedes tengan inquietudes, el momento que ustedes tengan preguntas, consultas, dudas, por favor, basta con que levanten la mano o en su defecto desactiven su micrófono por el chat, que por favor realicen la pregunta y nosotros estaremos gustosos en atenderla, en responderla hasta que ustedes tengan completa claridad sobre lo que se está exponiendo. Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio precisamente a este webinar. Y en este módulo vamos a ver en estos 3 días, ¿verdad? Tanto el día de hoy, el día de mañana y el día miércoles, desde las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, vamos a ver estos 3 temas. Hoy vamos a ver la planificación financiera y vamos inclusive ya a empezar algo de analizar lo que es el presupuesto. El día de mañana, Dios mediante, trataremos de ampliar más el esquema, el cómo se realiza un presupuesto y es más, ojalá, de ser factible también hacer ejercicios prácticos con ustedes mismos, para que ustedes vayan poniendo en práctica, perdón la redundancia, los conocimientos que se están compartiendo y adquiriendo. Entonces, con eso, ustedes ya, mientras hacemos las cosas es cuando más aprendemos. Entonces, les invito y les dejo la inquietud para que el día de mañana ustedes tengan listo ya sus realidades, a su presupuesto, sus datos económicos o de su economía, sea esta de su empresa, de su emprendimiento, de la actividad artesanal a la que se dedican, sea a título personal o inclusive a título familiar, para que mañana hagamos esta práctica, ¿de acuerdo? Y el día miércoles, Dios mediante, concluiremos con lo que es el tema del ahorro, lo importante que es para nuestra actividad económica. Entonces, en este sentido, damos paso inmediatamente a los temas, ¿verdad? Tengo entendido que sí están visualizando la presentación, ¿verdad? Para que nos acompañen y podamos visualizar la misma, ¿sí? Sí, Entonces, pido antes que nada también mil disculpas. Yo no me pude presentar, lamentablemente, la cámara. Dicho sea de paso, yo no me encuentro en oficina en este momento, estoy en una agencia del banco y lamentablemente no pude conectarme con la cámara o que se pueda visualizar a través de la cámara. Pero en todo caso, nos ajustamos y con esta pequeña, nada más única limitación, pero la presentación, qué bueno que sí la puedan visualizar. Entonces, hecha pedida esta disculpa y agradeciendo su entendimiento, procedemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el día de hoy vamos a ver? Precisamente lo que son las finanzas, ¿verdad? ¿Qué es la educación financiera? ¿Cuál es el kit, lo importante de esto? Entonces, el día de hoy vamos a responder estas inquietudes, ¿sí? ¿Qué es la planificación financiera? El proceso de la planificación, cómo elaborar la misma, la planificación financiera y las metas, y todos podemos obviamente planificar, todos debemos planificar, ¿sí? También el día de hoy vamos ya a dar los primeros pasos de lo que es el presupuesto, ¿sí? En qué consiste, cuál es el concepto, cuáles los elementos que se deben considerar. Y como les decía, el día de mañana vamos a tratar de hacerlo de manera práctica y objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito es el contenido de los 3 días de la presentación. Les dejo la inquietud de lo que es presupuesto y ahorro e inversión, porque cada día vamos a profundizar estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos directo al tema, ¿verdad? ¿Qué es la planificación financiera? Para muchos tenemos varios conceptos, pero dentro de los más importantes tenemos que es la descripción a detalle de las acciones que se deben realizar en un espacio y tiempo para cumplir con un objetivo financiero planteado. Este es un concepto lógicamente económico, ¿verdad? Digamos que si tenemos un profesor, estamos en un seminario, estamos en una capacitación, estamos en la universidad y nos van a dar este como concepto, ¿sí? Como tal. Pero nosotros vamos a ver, o vamos a dar, mejor dicho, el enfoque práctico del mismo, ¿sí? Entonces, otro concepto, mucho más práctico, es una herramienta, me refiero a la planificación financiera, es una herramienta que nos ayuda a decidir cómo administrar y utilizar nuestros recursos, ¿sí? Y si hablamos de recursos económicos, obviamente estamos hablando de dinero, ¿verdad? Para conseguir lo que queremos, es decir, un objetivo y mejorar nuestra vida, ¿sí? Entonces, en otras palabras, desde un enfoque mucho más objetivo, mucho más comprensivo, sencillo, simple, ¿qué sería la planificación financiera? El cómo nosotros podemos administrar de la mejor manera el dinero, sea a través de ingresos, de nuestras ventas, etcétera, para nosotros cumplir un objetivo, para alcanzar las metas económicas que nos planteamos y mejorar nuestra actividad. Sí, eso sería en resumen la planificación financiera.
Entonces, como vemos, es muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros, de hecho, nos dedicamos a una actividad, y por eso les decía al inicio, este presupuesto, que es una de las herramientas principales básicas para la planificación financiera, nosotros lo podemos hacer de índole empresarial, a nivel inclusive de un país, de una corporación, de una familia o inclusive personal. Nosotros podemos hacer planificación financiera de mi persona como padre de familia, de mi hija como estudiante, de un niño de escuela, de cualquier persona. Pero ¿cuál es lo básico de la Lilian planificación se va a financiera? después de 5 años. Eh, Agradecería sobremanera si son, por favor, si nos ayudan bloqueando sus micrófonos para que, por favor, de pronto no nos pueda el ruido interrumpir. Muchas gracias, muy amables. Entonces, como les decía, la planificación financiera no es otra cosa sino la de saber administrar correctamente los recursos que nosotros disponemos, ¿sí? Para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, que dicho sea de paso, por ahí debemos arrancar, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es mi meta? Yo tengo mi actividad, yo soy artesano. Listo, como tal, obviamente mi meta es satisfacer las necesidades de mis clientes, explotar las habilidades que yo tengo a través del arte, ¿verdad? Pero obviamente, si ya me dedico a esto de una manera profesional, de una manera ya, B22. gracias, de una manera ya como una actividad económica, obviamente eso significa que voy a tener mis ingresos, ¿verdad? Porque me dedico a esto, esta es mi profesión. Entonces, si yo administro correctamente, si yo llevo un registro de cuánto yo invierto para hacer una obra de arte, ¿sí? En materiales, en tiempo, en trabajo, en promoción, en publicidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo de esto calcularé cuánto es lo que a mí me cuesta elaborar este artículo, esta obra de arte, ¿verdad? Y voy a cuantificar y voy a establecer un precio de venta. Si esto lo multiplico por todas las obras de arte que hago durante el mes, tendré un registro real, concreto, preciso de cuánto es lo que yo invierto para hacer esto y cuánto es lo que yo debería ganar. Y así llevo este registro y voy a llegar a mi meta. Entonces, mi meta, ¿cuál va a ser? Tanto, tanto en número de cuánto en precio de, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ganar al mes, voy a poner el ejemplo al mes, yo quiero ganar $100 al mes, por ser el básico nada más del ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Cuántas obras, cuántos trabajos, cuántas artículos yo tengo que elaborar para llegar a esa meta? Si es que esa es la meta que yo me he propuesto. Entonces, vemos las bondades que tiene la planificación financiera, que es todo ello, todo esto que acabo de describir, nos sirve para mejorar nuestra situación económica financiera mediante una correcta gestión de nuestras finanzas personales. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Y van a ver que es tan sencillo. Yo no necesito tener bases de contabilidad, de economía, de finanzas. No, esto es sencillo. Esto un estudiante de escuela lo puede llevar, puede elaborar y tener su planificación financiera. ¿De acuerdo? Entonces, es algo básico, sencillo, pero de muchísima utilidad para nosotros. ¿De acuerdo? Otro de los conceptos nos dice que la planificación financiera es la descripción a detalle de las acciones que se deben realizar en un espacio y tiempo para llegar a un objetivo financiero planteado. Bueno, esto un poco ya lo vimos hace un momentito. Teniendo en cuenta la situación actual y factores internos, externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Importante, ven ustedes que ya vamos incorporando algunos conceptos, ¿verdad? Es decir, planificar es correcto, está bien. ¿Cuánto yo invierto? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto yo tengo que comprar, que adquirir para elaborar algo y posteriormente vender, ¿verdad? Pero dice, añadimos ya estos conceptos de tenemos que analizar la situación actual. Por supuesto. Situación como la actualidad política que vive nuestro país, de pronto de la región, de pronto miren ahora temas que significan una amenaza para nosotros. De ejemplo, fenómeno del niño. ¿Qué nivel de incidencia tendrán los estragos, las consecuencias de este problema que se nos viene ya para el próximo mes en la ciudad de Cuenca? ¿Qué incidencia tendrá? ¿Esto afectará al consumidor? ¿Esto afectará a nuestros potenciales clientes? ¿Nos afectará a nosotros? Entonces son aspectos externos que sí los debemos tomar en cuenta. Imaginémonos en la época de la pandemia. Miren ustedes,
muchas empresas y muchas actividades económicas tuvieron por varios meses, cero ventas. Entonces, si no estábamos preparados, obviamente tuvimos casos de lamentables quiebres de empresas o simplemente tuvimos que buscar otras opciones, otras actividades a las cuales dedicarnos para poder subsistir, ¿verdad? Entonces, la planificación financiera no es netamente solo ventas, gastos y la ecuación. Si tengo más ventas que gastos, utilidad. Si tengo más gastos que ventas, pérdida. No, la planificación financiera es integral, como ustedes acaban de ver. Para cuantificar los valores que representan las acciones determinadas en esta planificación financiera, se puede usar una herramienta, se debe usar una herramienta financiera llamada presupuesto. Por eso les decía al inicio, ¿verdad? Que hoy ya vamos a hablar también de presupuesto, que es el tema central del día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento, consideramos que sí estamos siendo bastante claros, ¿verdad? La planificación financiera, como ustedes ven, es el detalle, son las acciones, es el plan que nos trazamos de acuerdo en un tiempo, es decir, no decimos listo, la planificación para el año 2023, la planificación para el primer semestre del año 2023, la planificación para el mes de agosto del 2023 o la planificación para los 5 meses que nos quedan del 2023, ¿de acuerdo? Entonces siempre es necesario un periodo porque en este periodo vamos a tener los aspectos indispensables. ¿Cuántos son esto? El plazo, lo que vamos a invertir y los resultados que nosotros esperamos en este plazo, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos un control, cuando tenemos una planificación, podemos evaluar cualquier momento. Recuerden ustedes que solamente se puede evaluar lo que se mide y solamente se puede mejorar lo que se evalúa. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo Pero un mira la registro, hora, pues no te vas a conectar a un tiempo que no es 53. Y eso también demora. No te estés copiando por gusto. les Fundamentales de un cierre. a- agradecemos, por favor, si son tan amables y nos colaboran bloqueando el micrófono, tengan la bondad, muchas gracias. Entonces, como les decíamos, solamente nosotros, si queremos mejorar algo, obviamente tenemos que evaluar. Y si debemos de evaluar algo, tenemos que medirlo, ¿verdad? Entonces, yo debo tener registros, debo tener datos de cuánto y en qué tiempo. Sí, a eso nos referimos con este registro y cuando se trata de temas económicos, lógicamente el presupuesto es la herramienta indispensable, es la herramienta básica que vamos a ver que es muy, pero muy sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué sirve la educación financiera? Sirve para tomar decisiones inteligentes con respecto a la economía personal y o familiar, obviamente también empresarial, contribuyendo a la organización y gestión sabia de nuestros recursos, ¿sí? Entonces, ¿para qué para qué nos ha servido la educación financiera? Precisamente para saber y tomar decisiones adecuadas, oportunas, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo digo, listo, ya hice mi presupuesto, perdón, hice mi planificación previa para el año 2023. Ahora estamos en agosto. Bueno, estamos ahora empezando el mes de agosto, primera semana de agosto prácticamente, 7 de agosto. A estas alturas, según lo que yo planifiqué en el mes de diciembre, en el mes de enero de este año, ¿estoy alcanzando mis metas? Yo para este mes pensaba, me invento, tener nivel de ventas de $500, o pongamos más fácil ejemplo, muy, muy sencillo, muy conservador. Digamos que mis ventas eran de $100 mensuales. Significaría que yo hasta julio ya debía haber vendido $700, ¿verdad? $100 de cada mes. Pero resulta que hago una evaluación de mi planificación financiera a estas alturas y resulta que he vendido no los 700, sino los 500. Ya tengo un desfase de $200 que no se está cumpliendo con lo planificado. O lo contrario, digamos que ahora, en el mes de agosto, 7 de agosto, hago mi evaluación del primer semestre más un mes del año 2023, es decir, desde enero hasta julio. Y resulta que mis ventas presupuestadas hasta el mes de julio era de $700, $100 mensuales, mismo ejemplo anterior. Y resulta que yo he vendido ya $900. Entonces estoy vendiendo más de lo planificado. Por supuesto que son buenas noticias, pero ¿qué decisión voy a tomar al respecto? Replanteo mi meta hasta fin de año y digo, ya no son $100 mensuales y lo que me queda del año, es decir, agosto hasta diciembre, ya replanteo mi meta, perdón,
Y si ya veo que ya mi capacidad no es solamente vender $100 cada mes, sino vender 150 o hasta $200, replanteo mi meta y de tal forma de que mis resultados reales al mes de diciembre ya no van a ser los que en el mes de enero de este año había calculado 100 mensuales, 1,200 en el año. De pronto van a ser 2,000 o el doble, 2,400. Entonces, si ven ustedes que es importante la planificación y de hecho, esto es educación financiera. ¿Para qué? Para que yo pueda evaluar mis resultados no solamente al final del periodo, sino el momento en que yo lo desee, lo necesite hacer. Y esto es muy bueno, esto es oportuno. ¿Por qué? Porque puedo tomar decisiones inteligentes, tendientes a que si tengo un desfase en menos, es decir, no estoy cumpliendo mis metas mensuales, tengo que hacer los ajustes para elevar mis ventas y alcanzar los objetivos inicialmente planteados. Sí, y los hago oportunamente. No voy a esperar al mes de diciembre para darme cuenta que vendí la mitad de lo que presupuesté. Entonces ahí me pierdo todo este tiempo y digo, carambas, y en agosto, ¿por qué no revisé? En julio, ¿por qué no revisé? En octubre, ¿por qué? Porque en esos 3, 4, 5 meses hubiera hecho ajustes y alcanzaba mi meta. Entonces recuerden, la planificación no solamente es para establecer los datos, los resultados esperados al inicio de la misma, me refiero a la planificación, y esperar al final para ahí evaluar si es que cumplí o no. No, la planificación es un control permanente, un control continuo, sobre todo oportuno. ¿De acuerdo? A eso nos referíamos que solamente se puede evaluar lo que se mide y solamente se puede mejorar lo que se evalúa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuál es el proceso de la planificación financiera? En primer lugar, establecer nuestro objetivo o prioridad, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de educación financiera, nuestros objetivos van a ser financieros, ¿verdad? Es decir, cuáles son nuestras metas en ventas, en utilidades, en productos, qué sé yo, en productos nuevos, en los precios de los mismos, etcétera, ¿sí? Entonces, primer paso, establecer nuestro objetivo o nuestra prioridad. Sí, generalmente la recomendación, nuestra planificación financiera se debería hacer con la debida anticipación y para un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, generalmente se hace esta planificación anual, ¿sí? Entonces, nosotros hasta el mes de diciembre deberíamos tener ya nuestra planificación lista, revisada, validada, verificada, para que ésta sea cumplida durante el siguiente año, ¿de acuerdo? Entonces, segundo paso, ya que establecimos nuestros objetivos o prioridades, es definir el plazo para alcanzar estos objetivos. Entonces, en esta planificación, obviamente el plazo más común que se utiliza es el anual, ¿verdad? Entonces, al final del año yo quiero tener estas metas, pero eso no limita o no quita que yo, depende de mi actividad, pueda tener mis metas inclusive mensuales e irme evaluando, o trimestrales o semestrales o anuales, ¿verdad? Pero eso sí, el plazo para nada se recomienda que sea mayor a un año, ¿de acuerdo? Por obvias y lógicas razones, ¿verdad? Porque coincide con temas fiscales, temas tributarios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el plazo mínimo o el tiempo que nosotros recomendamos que se debería considerar es mínimo mensual y máximo anual, ¿sí? En el intervalo de los dos, el plazo que de acuerdo a su actividad sea recomendable, ¿sí? Siguiente paso, elaborar el presupuesto financiero. Entonces, ya que tenemos el objetivo, la meta, ¿sí? Y nuestra meta es vender $1,200 en el año. Vamos a poner sencillos de ejemplo, ¿sí? Luego de que ya definimos el plazo, dijimos un año, ahora sí elaboramos nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué digo? Ahí sí digo yo aterrizo, voy un poquito más al detalle. Y si yo tengo que vender $100 al mes, entonces, ¿cuál debe ser mi producción? ¿Cuántos artículos debo vender para llegar cuántos artículos debo elaborar, confeccionar, fabricar para llegar a $100 mensuales en ventas? ¿De acuerdo? Y de igual manera, para fabricar ese número de artículos, ¿cuántos insumos necesito? ¿Cuánto voy a gastar en otras palabras? Sí, porque mi presupuesto se va a definir gastos tanto en enero, ventas tanto en enero, gastos tanto en febrero, tanto en ingresos o ventas tanto en febrero, ¿sí? Y la ecuación, la resta, debe darme obviamente los $100 que esa es mi meta inicial, mi presupuesto, ¿verdad? Entonces, si yo voy a gastar $250 en implementos en el mes de enero, debo vender 350.
Si voy en compras en el mes de febrero, van a ser un poquito más, porque por el mes, por el Día del Amor y la Amistad, por qué sé yo, porque justo es fiestas en cierta localidad y mis artesanías se van a vender o voy a participar en una feria. Posiblemente mis gastos, para, o sea, la elaboración o fabricación de mis productos va a aumentar, ¿verdad? Por estos eventos que se dan durante el año. Día de la Madre, qué sé yo, el Día del Padre, Día del Niño, etcétera, etcétera, ¿sí? Fiestas de la ciudad, independencia de la ciudad, etcétera. Entonces, si van a haber estos eventos en esas fechas, obviamente con anticipación, yo debo tener ya mis productos terminados, qué sé yo, 15 días antes de los eventos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ahí? Que voy a vender más, porque mis ventas van a aumentar por lógicas y por obvias razones. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que elaboro el presupuesto financiero, luego voy a esto que es básico y fundamental, que muchos pensamos que planificación financiera son solamente estos tres primeros pasos, es decir, metas, plazo y gastos de ingresos. Eso es todo. No. Para nosotros es indispensable que dentro de la planificación financiera se realice esta medición y este control, ¿sí? Para evaluar, Además es ¿verdad? Si criticado. estamos, si Cada vez estamos se o no deja estamos, vaciar la oro. para evaluar, decía, si estamos o no estamos cumpliendo con el mismo, ¿verdad? Y hacer los ajustes oportunamente, ¿sí? Entonces, no sé si hasta el momento, tal vez si no tienen ninguna inquietud, ninguna pregunta, avanzamos, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo debemos elaborar una planificación financiera? ¿Sí? En primer lugar, decíamos hace un momento, establecer nuestras metas por prioridades a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Corto plazo, generalmente un mes, ¿verdad? Mediano plazo, 3, 6 meses. Largo plazo, un año. O casos excepcionales, más de un año, ¿verdad? Entonces, los cuales tengo, obviamente, los parámetros en cada caso, la meta, el tiempo, el costo y el ahorro mensual. ¿De acuerdo? Luego tenemos el siguiente paso que dice, debemos elaborar, perdón, un presupuesto con todos sus ingresos y todos los gastos. Recuerden, eso vamos a profundizar el día de mañana. En el presupuesto usted debe registrar absolutamente todo. Si voy a fabricar un producto, una artesanía, digamos que la materia prima es madera, ¿sí? Yo debo incluir en el presupuesto todo lo que yo necesito para elaborar mi producto, empezando desde la madera, las herramientas que voy a utilizar para tallar, la pintura, la base, el tratamiento, no sé si es que algún químico necesito especial para elaborar los productos que yo fabrico, qué sé yo, las envolturas, el medio de transporte, cuando voy a adquirir la materia prima, lo hago dentro de la ciudad, tengo que viajar a otro lado, o me envían por algún medio la materia prima, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, absolutamente todos los rubros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Y Mar- obviamente, sí, Mario, sí perdón la escuchamos. interrupción. Mario, perdón la interrupción. Existe una consulta aquí de Viviana Padilla en el chat. Ella menciona, dice, yo quería saber qué pasa si tenemos inflación. Oh, ya, listo. Bueno, analizando nuestra economía, recuerden que ventajosamente para quienes están a favor del tema de nuestra economía, de la dolarización me refiero, ventajosamente nuestro tema de inflación no es tan alto, no es tan de impacto. Entonces, en ese sentido, obviamente, no es tan relevante, digamos así, pero obviamente, por lógicas y obvias razones, debemos tomar en cuenta. En este sentido, ustedes saben, para ser completa y totalmente realistas, para ser completamente exactos, ustedes saben que está a la disposición del público en general la página web del Banco Central. Sí, en esta página se publica mensualmente la tasa de inflación que nosotros tenemos en nuestro país. Obviamente de mes ya que hemos atravesado, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ustedes consultan en la página web del Banco Central, va a estar la tasa de inflación o la inflación hasta el mes de julio. Recuerden ustedes que para la inflación afectan aspectos muy, pero muy importantes y dependiendo del segmento de mercado, ¿sí? La inflación a veces es afectada y me anticipo un poco al tema, ¿cuál va a ser la principal o el principal producto que va a afectar a la inflación en los meses
que se supone que va a ser de mayor impacto el fenómeno del Niño. Me refiero a agosto, septiembre, perdón, sobre todo septiembre, octubre, noviembre. Eso van a ser los productos de la costa, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente de hecho, ya lo hemos vivido, lamentablemente, ustedes saben, por la viveza criolla en nuestro país, ya hemos vivido supuesta escasez de arroz, ¿sí? Simplemente porque ya se anunció que el fenómeno del Niño va a tener impacto, ya tuvimos esta realidad en nuestro país, ¿sí? Que nada más era, o sea, un tema de suspicacia, de viveza criolla nada más. Entonces, ¿qué impacto tuvo esto? Que el precio del arroz se incrementó y supuestamente por escasez. Es decir, se adelantaron, se anticiparon. Muchos comerciantes posiblemente guardaron el producto y dijeron, listo, como mañana va a pasar esto, entonces hoy me guardo porque hoy el quintal lo vendo en $40, pero cuando existe esta escasez por el fenómeno del Niño, voy a vender en $50, $60. Y lamentablemente esta realidad ya se dio durante el mes de julio sin haber tenido ventajosamente en ese sentido escasez de arroz, pero ya se mezcló. Entonces, posiblemente la tasa de inflación del mes de julio sí va a tener este impacto, que no fue real, o sea, no fue algo real, alguna base que tenía, pero sin embargo. Entonces, respondiendo a la pregunta, obviamente, como les decía, bueno, me dejan de tarea para el día de mañana yo darles esta información y ver la tasa de inflación que tuvimos durante el mes de julio, sí, al cierre del mes de julio. En todo caso, importante y válida la inquietud, por supuesto, lo podemos tomar en cuenta, ¿sí? Y recuerden que en concepto la inflación, ¿qué es? Es la pérdida que tenemos, pérdida de adquisición, es decir, si yo hace un mes con $100 podía comprar 5 artículos, hoy con esos $100 ya no puedo comprar esos 5 artículos, ya puedo comprar 4. ¿Por qué? Porque lógicamente uno de ellos se incrementó el precio por X o Y motivos, justificables o no, pero ya no puedo comprar. Y si vamos a trasladar esto a nuestra materia prima, por ejemplo, de pronto, si comprábamos nuestro producto, perdón, el mismo ejemplo que haga, ojalá pudiera ser ejemplos de todas las actividades que ustedes se desenvuelven. Si nuestra materia prima es madera y la madera la traíamos de la costa, obviamente que eso va a tener impacto en nuestro costo, ¿verdad? Porque seguramente más con el fenómeno del Niño vamos a tener que el precio va a subir posiblemente. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar nosotros ya dentro de planificación financiera? Si esa es mi materia prima, yo trato de adquirir, aunque sea me hago un préstamo, que eso también vamos a ver el día miércoles, me endeudo, pero eso es inversión, ¿sí? Y adquiero la mayor cantidad de materia prima con tiempo, antes de que la inflación me afecte después de 2 meses con un impacto mucho mayor, ¿sí? Y hablo de inflación para terminar el concepto nada más, ¿no? Pero miren, son cosas que nosotros podemos planificar, podemos anticiparnos, ¿sí? Entonces, en este tipo de cosas uno dice, no, pero ¿para qué me voy a endeudar? Si materia prima no, si no voy a fabricar ahorita, digamos que voy a hablar en kilos, necesito 50 kilos para fabricar mis productos de aquí hasta fines de diciembre. ¿Para qué voy a comprar 100 kilos? Si los 50 me alcanzan. Sí, pero de todas maneras, de pronto, quién sabe si este producto mañana voy a comprar en el doble o más de lo que ahora me cuesta. Sí, entonces, eso es planificación financiera, miren ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente paso, como decíamos, la planificación financiera y las metas. Estas metas nosotros nos pueden ayudar a conseguir, por ejemplo, ahora vamos a dar conceptos básicos, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra planificación familiar, ¿sí? No vamos a la actividad económica todavía, ¿ok? Una planificación mía, o sea, listo, me voy a casar. Para casarnos, obviamente tenemos que pensar en los costos, en qué debo, que en la fiesta, en la reunión, las invitaciones. Bueno, las damitas son mucho más expertas en este sentido, ¿verdad? Generalmente el novio es el que menos cálculos hace de qué nomás se necesita para una boda. En cambio, las mujercitas y sobre todo las suegras, caramba, son las que están con la debida anticipación viendo absolutamente todo. Pero miren ustedes, cuando tenemos estos eventos importantes de nuestra vida personal, por supuesto, si lo hiciéramos con planificación, no tuviéramos sustos de último momento. Otro evento puede ser comprar nuestra primera, segunda o tercera vivienda, bueno, dependiendo del caso, ¿verdad? Igual, imagínense ustedes, yo creo que a quién de nosotros no le agradaría que, si es que no tenemos vivienda propia,
que en lugar de pagar arriendo, pudiéramos estar pagando la cuota del préstamo mediante el cual pudimos tener nuestra primera vivienda, nuestra primera casa. Y posiblemente muchos de nosotros ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicimos? Precisamente de esa manera. Hacer que nuestra familia crezca igual. Ya nos casamos, vienen los hijos. Bueno, ¿cuántos niños vamos a tener? ¿Sí? ¿Vamos en qué tiempo? Ya, decidimos tener 2 niños, ya 2 hijos. ¿En qué tiempo? Inmediatamente. Bueno, si nos salieron gemelos, ya no podemos ahí como que elegir mucho, ¿verdad? Pero si ya nació nuestro niño en este año, nuestro primer hijo está en el 2023, y nuestra planificación con mi esposa es tener 2 hijos, ¿en qué tiempo? ¿En un año? ¿En 2 años? ¿En 5 años? ¿Sí? Otra meta puede ser también el pagar nuestras deudas, ¿sí? Si yo tengo ahorita un dinero extra, por X o Y motivo, ¿sí? Sea, qué sé yo, una herencia, un regalo de un familiar del exterior, eh, simplemente un regalo, una comisión que nos ganamos, no sé, cualquier. ¿Qué decido hacer con ello? Sí, tengo varias opciones. Ah, carambas. Mi papá me regaló, por mi cumpleaños, me regaló $1000, me invento. Si mi papá es súper generoso, me invento. ¿Qué hago con esos $1000? Ah, no, pues con esto me voy a comprar el celular de última generación. Opción uno. Opción dos. Ah, carambas, me voy de paseo o me compro ropa o me compro lo que no he tenido y no puedo comprarme durante todo el año. Opción tres. Pero si de pronto dentro de mi economía yo tengo un préstamo que me hice para comprar mi vehículo, por ejemplo, ¿sí? Y el préstamo pago mensualmente, me invento, pago $250 mensuales por la cuota del préstamo. Pero si hago un abono de $1000, que es el regalo que mi papá me dio, hago un abono, ¿la cuota me va a bajar a $150? ¿Es eso conveniente? De pronto sí, porque voy a estar mucho más tranquilo con las cuotas mensuales, con los gastos que tenía mensualmente, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, todas son decisiones, todas son proyecciones que uno puede hacer con la planificación financiera y establecer qué es lo que más me conviene, ¿sí? Otro objetivo puede ser el que ya, digamos que es nuestro matrimonio, ya es de algunos años, ya tenemos nuestros hijos, ya no solamente en edad escolar, en edad de secundaria, sino también ya van a la universidad. Por supuesto que es una inversión. Imaginémonos si nosotros hubiéramos tenido, si nos hubieran hablado cuando recién nos casamos, nos hablaban o nosotros aprendíamos de lo que era la planificación financiera. Miren ustedes cuánto este momento hubiésemos tenido si nuestro hijo desde el primer día que fue a la escuela, el primer grado o el grado el primero de básica, y ahorrábamos para la educación de la universidad de nuestro primer hijo, ahorrábamos $20 mensuales. O pongamos, si teníamos, éramos mucho más objetivos, $50 mensuales. Imagínense ustedes, de un año ahorrábamos 600, en 10 años, $6000. Este momento ya tendríamos $6000 más los intereses correspondientes, obviamente si dejamos en un fondo de inversión, en una cuenta de ahorros, en una póliza de acumulación. Este momento teníamos más de $6000 para la universidad de nuestros hijos. Entonces, miren, todo eso con planificación, con proyección a largo plazo, ¿sí? Comenzar un negocio igual. Si vamos a emprender en un negocio, por supuesto que necesito un capital inicial. Por supuesto que necesito saber, bueno, ahora en qué voy a invertir, cuánto voy a invertir, cómo voy a invertir. ¿De acuerdo? Vivir la jubilación que soñamos, igual, y estamos hablando de tercera edad o adultos mayores, en las que digo, listo, ok, ya me van a dar una pensión jubilar, me voy a jubilar, me van a dar, listo. Pero ¿y qué hago? Yo como abuelito, como papá, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Me voy a pasear? ¿Ya me jubilo? ¿Me voy a pasear? ¿Voy a visitar a mis hijos que viven fuera de la ciudad, fuera del país? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Proteger a nuestra familia si algo llegase a pasar, por supuesto, de pronto, si está en nuestra proyección, una póliza de seguro de vida, una póliza de accidentes, etcétera, etcétera. Todo lo que signifique prevenir es recomendable. Y por último, obviamente, ¿no? Pero es un tema que no es tan agradable hablar, pero de pronto, económicamente hablando, claro, que la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es la educación, la formación, los principios y todo esto, ¿verdad? Que es muy válido. Y luego, nosotros decimos, listo, si yo emprendí un negocio, ¿cómo me encantaría que mi hijo lo continúe, ¿verdad? Que mis hijos lo hagan que crezca y que sea, que se cumpla el sueño de mi emprendimiento, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes pueden planificar?
absolutamente todos. Les decía al inicio, desde la persona más adulta hasta el niño más pequeño, inclusive el niño de escuela que ya sabe sumar, restar, multiplicar, ya puede hacer tranquilamente una planificación, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer esta planificación? Como decíamos hace un momento, con el conocimiento adecuado sobre educación financiera, que como ustedes ven son conceptos sencillos, básicos, no nada técnicos. Todos podemos planificar nuestros recursos económicos de manera que nos permita alcanzar nuestras metas a corto, mediano o largo plazo inclusive. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos al tema. Sí, ya con esto digamos, hemos abarcado esta primera parte de todo lo que es la planificación financiera. Y como ustedes ven, no es nada técnico, o sea, no es solamente este webinar para economistas, para contadores, para ingenieros comerciales, con el respeto que obviamente es una profesión, son profesiones que son técnicos ya en el tema y van mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo, pero como ustedes ven, esto es lo básico, ¿sí? Esto es lo que significa o en lo que se basa la economía, ¿de acuerdo? Entonces, ingresamos ya al tema de presupuesto, ¿sí? ¿Qué es el presupuesto? Dice, consiste en el cálculo anticipado de ingresos y gastos de una actividad económica, ¿sí? Obviamente, no podemos hablar de un presupuesto cuando las cosas ya se dieron. Es decir, yo no puedo hablar un presupuesto ahora, en el mes de agosto del 2023, de lo que pasó entre enero y julio, ¿sí? Eso ya no se llama presupuesto, eso ya se llama medición, control, evaluación. ¿Cuándo es un presupuesto? En diciembre del 2022, mi proyección, mi anticipación, ¿sí? Mis metas, mis objetivos, hasta julio del 2023, hasta diciembre del 2023, ¿sí? Eso se llama presupuesto. Por eso si pudiésemos separar la palabra, dice presupuesto. El pre es lo que se supone, ¿verdad? Lo que tentativamente pudiera pasar el día de mañana, ¿sí? Y el supuesto, como su palabra lo indica, es supuestamente puede pasar esto, ¿sí? Pero es lo más cercano o va a ser lo más cercano a la realidad. Si este presupuesto, esta suposición que yo estoy registrando en números de ingresos, gastos, si yo lo cuido, lo mantengo, controlo cada mes, va a ser lo más cercano a la realidad, ¿verdad? Entonces, el presupuesto, también considerado como un instrumento de previsión y anticipación que se elabora a partir de los ingresos y de los gastos. Una vez realizado el presupuesto, podremos ir comprobando si las previsiones se cumplen, es decir, si lo estamos gestionando bien y se cumplen nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, como decía, este presupuesto, recuerden, inclusive por temas por temas tributarios, muchas de las veces tenemos que hacer declaraciones de impuestos mensualmente, ¿verdad? Si es que nosotros nos dedicamos como artesanos a una actividad, pero es una actividad adicional, pero también trabajamos bajo relación de dependencia. Voy a poner el ejemplo. Si nosotros somos empleados de una empresa, sea esta pública o privada, recibimos nuestro sueldo cada mes, ¿verdad? Entonces, generalmente el presupuesto se lo hace con un periodo mensual, ¿de acuerdo? Ahora, un presupuesto es un reporte elaborado por escrito, ya dijimos, de nuestros ingresos y gastos. Este insumo nos permite conocer la cantidad de dinero con la que dispondremos en un periodo de tiempo determinado. Otro concepto un poquito técnico, ¿no? Lo que decía hace un momento, la palabra presupuesto se divide en dos. El pre, que es el antes, y el supuesto, que es la hipótesis, ¿sí? Es algo que se supone nos estamos adelantando, ¿verdad? Entonces, el presupuesto se puede definir también como el cálculo anticipado de ingresos y gastos de una actividad económica, ¿sí? El efectivo que una persona va a recibir se puede distribuir entre pago de sus gastos y también el ahorro. Ya nos adelantamos un poquito al tema que vamos a ver el día miércoles también, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve el presupuesto? En primer lugar, mantener los gastos en función de los ingresos. Primera recomendación muy sana, por supuesto, ¿sí? Es decir, yo no puedo gastarme más allá de lo que yo tengo como ingresos. Si mi sueldo es de $500, yo no me puedo gastar $600 mensuales. Sería no tan responsable de mi parte, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y de hecho lo puedo hacer. Capaz que me gasto 600. Usted me puede preguntar, pero ¿cómo se va a gastar 600 en el bolsillo? En la cuenta tiene $500. Puedo comprar de pronto en la tienda de la esquina donde mi vecino, véndame y por favor regístreme que yo ya le pago. Apenas tenga, le pago.
pero esta compra yo la hice en el mes de julio y mi sueldo del mes de julio me pagaron y me alcanzó para pagar las demás deudas, más no lo que me fió el vecino o mi proveedor que me conoce. Entonces ya tengo $100 de desfase. Entonces, recuerden, esta premisa, perdón. Primero, no puedo yo gastarme más allá o un valor mayor a lo que son mis ingresos. Ahora, ¿cómo yo sé y cuánto me gasto? Obviamente, si ya conozco cuáles son mis ingresos y tomo en cuenta todos los ingresos, sobre eso tendré mis gastos, ¿verdad? Y ya vamos a ver el día de mañana conceptos, qué clases de gastos existen. Y me anticipo un poquito. Existen gastos necesarios, existen gastos indispensables y existen gastos hormiga que se conocen, ¿sí? Los necesarios son obviamente los dos primeros, los necesarios y los indispensables, no puedo evitarlos. La diferencia entre los dos es que los primeros sí los puedo, o sea, son variables, sí, no son todos los meses exactamente lo mismo. Ejemplo de un gasto, consumo de la comida durante el mes. Si ustedes, si nosotros cada uno analizamos, por supuesto que hago compras todos los meses, ¿verdad? Para la alimentación de mi familia. Vamos al supermercado, vamos al mercado, a la tienda y compramos lo que se necesita, ¿verdad? ¿Qué productos de primera necesidad? Arroz, azúcar, leche, mantequilla, fideos, etcétera, 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 ¿sí? Pero no comemos siempre la misma cantidad todos los días o todos los meses. De pronto tenemos un antojito de mariscos o salimos a comer el fin de semana fuera de la casa y ese gasto ya es mayor que el de normalmente si consumiéramos en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que el rubro alimentación sea un gasto variable, ¿sí? El cual lo puedo controlar, por supuesto que sí, y puedo presupuestar. Si en este mes, digamos en el mes de mayo, Día de la Madre, obviamente a nuestras mamás, las homenajeadas, nuestras esposas, no les vamos a decir ese día, ¿saben qué? Vamos a comer fuera el fin de semana, el día domingo, y vamos a pegarnos solamente unas salchipapas, disculpen el ejemplo. Obviamente va a ser un plato especial, ¿verdad? Entonces, y eso va a costar mucho más. Entonces, si eso consideramos en el presupuesto, por supuesto, todo eso deberíamos, porque ahí no vamos a tener sorpresas. Y resulta que en mayo sí voy a tener el desfase, porque como pagué con tarjeta de crédito en el consumo en el restaurante, mis utilidades fueron perdón, mis ingresos, mi sueldo fue de $500 en el mes y resulta que me gasté $800. ¿Por qué? Porque, y es más, si ya hicimos un brindis y ya una copita de vino por festejar a la homenajeada, y yo soy bastante generoso cuando ya estoy con 2 copitas de vino adentro, peor todavía. ¿Sí? Y disculpen que hable de estos temas que son realidades que vivimos, ¿verdad? Entonces, primero, nuestro presupuesto sirve para mantener los gastos en función de los ingresos. También para hacer frente a momentos difíciles. Sí, porque si nosotros presupuestamos, podemos y deberíamos registrar o nosotros de pronto esforzarnos, sacrificarnos para también tener ahorro, para poder ahorrar mensualmente, precisamente para lo que a futuro se puede presentar. Lo que les decía el ejemplo hace un momento, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos tenido, y ojalá de pronto sí existan casos en las personas que están este momento conectados como participantes, imagínense ustedes, y capaz que sí lo hicieron, si nosotros hubiéramos tenido esta sana costumbre de ahorrar para la educación, para la universidad de nuestros hijos desde cuando entraron en la escuela. Miren ustedes cuánto beneficio hubiera sido ahora, ¿verdad? Entonces, simplemente un comercial. Controlar, ¿para qué me sirve el presupuesto también? Para controlar el nivel de gasto, para saber cuál es la situación de nuestra economía en cualquier momento, ¿sí? Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Es decir, yo con un presupuesto elaborado sé exactamente cuánto de ingresos y cuánto de gastos debería tener hasta el 31 de julio de este año. Con eso evalúo. ¿Estoy desfasado? ¿Estoy dentro del margen recomendable? Si no estoy dentro del margen recomendable, inmediatamente, ¿qué debo hacer? ¿Qué ajustes debo efectuar? Ya no debo gastarme tanto. Si me desfasé en los gastos de julio y me gasté $200 más de lo previsto, en agosto tendré que ajustarme
para que esos 200 ya no me voy, si estaba presupuestado gastarme 400 en agosto, haré el mayor esfuerzo para ya no gastarme 400, sino gastarme 300 en agosto y 300 en septiembre para recuperar los 100 que me gasté de más en el mes de julio. Sí me explico, ¿verdad? Realizar previsiones tanto de gasto cuanto de inversión o de ahorro y planificar a corto, mediano o largo plazo, lo que ya hemos repetido algunas veces, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el proceso? Así como vimos el proceso de la planificación financiera, ¿verdad? ¿Cuáles eran las fases, las etapas? El presupuesto también lo tiene, por supuesto, ¿sí? En primer lugar, identificar nuestros ingresos personales y familiares, ¿sí? Recuerden, si vamos a hablar de economía familiar y si papá y mamá trabajamos, laboramos, tenemos fuentes de ingreso, si vamos a hablar de un presupuesto familiar, debemos considerar los dos ingresos, tanto de papá como de mamá, o tanto de esposo como de esposa, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ahí nosotros recomendamos, dentro, como que fuera un gasto, como que fuera, pero no lo es, ustedes saben que no es así, destinar un fondo para ahorrar. Sí, que esto sea, ojalá, obligatorio de nuestra parte. Les garantizo que nosotros como padres de familia, si tenemos esta sana costumbre, me refiero a destinar dentro del presupuesto un rubro para ahorrar, que puede ser el 10% de mis ingresos, que puede ser el 5%, es decir, mi capacidad. Eso depende de cada economía, ¿verdad? Si yo destino esto y hablo con mis hijos y les digo, miren, nosotros cada mes vamos a ahorrar $100, me invento. Y estos $100 que ahorramos nos va a servir para irnos de paseo en vacaciones. Este niño, mi hijo que tiene ahorita 3, 4, 5 años, cuando escucha de ahorro, ahorro, ahorro y ve las bondades que tiene cuando yo he ahorrado algo, y luego digo, listo, entonces ahora sí podemos disfrutar de este ahorro, de este esfuerzo que nos costó el sacrificar $100 cada mes en lugar de gastarme en enero y ya comerme algo más o en cualquier cosa que de pronto no necesitaba comprarme. Y veo las bondades de sacrificarme esto actualmente y luego tengo para poder adquirir o comprar lo que necesito. Si mis hijos ven este ejemplo, les garantizo que van a ser unos grandes ahorristas también y nos van a agradecer, ¿de acuerdo? Entonces, segundo paso del presupuesto, destinar un rubro para ahorro. Tercero, importante, identificar absolutamente todos los gastos, sobre todo, como ya me anticipé hace un momento, sobre todo los gastos hormiga. Es decir, aquellos gastos pequeñitos que, disculpen para quienes tienen esta costumbre, ¿no? ¿Cuánto gasto en tabacos? ¿Cuánto gasto en golosinas de fin de semana? Que a mis hijos les llevo a comprar helados el día domingo, que el día viernes me doy un antojito de unas hamburguesas, que el día sábado les invito a mis amigos y nos compramos una cerveza, hacemos parrilladas. Son gastos no son ni indispensables ni gastos necesarios, ¿verdad? A estos gastos se les conoce como hormiga. ¿Los puedo evitar? De pronto sí. O de pronto sí son necesarios porque me permiten compartir relaciones sociales, de pronto potenciales clientes, etcétera. Pero si eso me va a servir, va a ser como una inversión, adelante, presupuestemos y no hay problema, ¿verdad? Si es que mi economía me da la capacidad para. Y por último, el último paso, el paso final del presupuesto es el cumplimiento del mismo. ¿Qué significa cumplir el mismo? Es decir, si ya tengo yo planificado, en enero voy a tener de ingresos tanto y voy a gastar tanto, es eso lo que tengo que cumplir. Los ingresos no dependen, obviamente dependen de mi trabajo o de mi actividad económica, de mis ventas, etcétera, ¿verdad? Pero los gastos sí dependen de mí. Me voy a endeudar hasta donde mi presupuesto de gastos establece. No me voy a endeudar más allá de ello. ¿De acuerdo? Ok. Luego tenemos, como ustedes ven aquí, un poquito más gráfico el tema, ¿no? El tener un control de nuestros gastos, identificar los gastos innecesarios, conocer las posibilidades de ahorro y conocer nuestra capacidad de pago para evitar contraer deudas que después no podemos pagar, ¿sí? Esto un poquito más profundizando en el tema de gastos. Si yo voy a solicitar, me voy a endeudar, voy a solicitar un préstamo por X o Y motivo, por X o Y destino del mismo, tengo que hacer cuentas. ¿Necesito endeudarme? No pude ahorrar para tener que comprar, ejemplo, mi hija se va ya a la universidad, ¿sí? Y en la universidad necesito una computadora portátil, ¿de acuerdo? ¿Cuánto cuesta una muy buena, una capacidad por la especialidad que tiene mi hija? Necesito una computadora de presupuesto, $1000, listo. ¿Tengo que comprar de contado?
¿Cuánto debo invertir para comprar esta computadora? ¿Sí? Me pueden vender con tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses, de pronto es una fuente de financiamiento que no tiene tanta carga financiera, es decir, no, los intereses no se cargan, no suben tanto el valor. De pronto no ahorré para esto, sí ahorré, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, el presupuesto es una herramienta fundamental e indispensable. Sí, ahora, ya yendo a los factores que debemos tomar en cuenta cuando elaboramos un presupuesto, tenemos lo convencional y tenemos lo óptimo. Lo convencional es lo que acostumbramos, ¿verdad? ¿Qué hacemos por costumbre? Primer paso, ingresos, tomar en cuenta los ingresos. El segundo paso, gastos. El tercero, si es que podemos ahorrar algo. Y el último, ya elaborar el presupuesto. ¿Qué sería lo óptimo para cuando elaboramos un presupuesto? Primero, los ingresos, lógicamente, es nuestra fuente principal para saber cuánto podemos nosotros tener como egresos. En segundo lugar, lo óptimo, lo recomendable, es de que ya destinemos para lo que es ahorrar, ¿sí? Es decir, el 10% de nuestros ingresos, el 5%, el 20%, esto ya depende de cada economía, como dije hace un momento, ¿sí? Entonces, pero es importante tener ingresos y en segundo lugar, o sea, ponerle si ustedes, aunque no es lo mismo, aclaro y repito, ¿verdad? Poner como que fuera nuestro principal, nuestro primer gasto, el ahorro. Sabemos que ese no es gasto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ahorrar significa separar de mis ingresos, esto no me voy a gastar, no voy a pagar, esto separo, esto no tomo en cuenta, pero ahorro, ¿sí? Es cierto, gano $500, separo $50 para ahorrar, entonces ya mi nivel de ingresos ya no son 500, son 450, y sobre eso establezco mis gastos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo recomendable y lo óptimo. Primero ingresos, luego el fondo, el fondo que voy a ahorrar. Tercer lugar, los gastos y obviamente finalmente elaborar ya nuestro presupuesto. Como les decíamos, mañana vamos a hacer ejercicios prácticos de presupuesto, ¿sí? Entonces les invito a que tengan ustedes datos de su economía real, ¿verdad? Es decir, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus principales gastos, o mejor dicho, todos sus gastos, y elaboramos nuestro presupuesto, ¿de acuerdo? Invitación para el día de mañana. Importante esta reflexión, ¿sí? Este principio emitido por Warren Buffett. No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Es la diferencia entre lo convencional y lo óptimo, ¿verdad? Sí, yo creo que queda completamente claro este principio. Ahora, ¿cómo elaboramos nuestro presupuesto familiar? Como ya dijimos hace un momento, ¿qué rubros debo tomar en cuenta o detalle? Los ingresos, los gastos, ¿sí? Que dentro de esto tenemos, por supuesto, en la mayoría, por no decir en todas las instituciones financieras, esto es por normativa legal, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro de justamente qué es lo que nos permite ahora compartir con ustedes este webinar, eh, tenemos las instituciones financieras y de manera particular los bancos, tenemos la obligación de publicar a través de nuestras páginas web sobre educación financiera. Y en el caso concreto, en el programa de educación financiera de Banco del Austro, tenemos en la dirección que se está en la parte superior exponiendo en www.aprendefinanzas.com.es/simuladores. Ustedes van a ver que tenemos aquí simuladores, ¿sí? Simuladores para hacer un presupuesto familiar, para hacer un simulador de crédito, un préstamo y también simulador de ahorro. Entonces, con estos simuladores, como su palabra lo indica, simplemente es un acceso a un formato mediante el cual usted puede calcular si es listo. Si yo tengo ingresos tanto, gastos tanto, ¿cuál va a ser mi resultado final? Si es un archivo Excel sencillo, simple, ¿verdad? Igual el día miércoles vamos a ver el simulador de crédito. Si yo voy a hacer un préstamo, si necesito $5,000 por X o Y motivo, estos 5,000 con la carga financiera, me refiero a gastos, intereses, etcétera, etcétera, ¿cuánto termino pagando? ¿Me conviene endeudarme a 3 años? ¿Me conviene endeudarme a 4 años, a 5 años o a 2 años? Que obviamente el rubro para pagar va a ser más alto, obviamente en menor tiempo, mayor el valor de la cuota, ¿verdad? Pero de pronto pago menos intereses. Mi capacidad me da, entonces posiblemente endeudarme a corto plazo es lo que más me conviene. Sí, entonces todos estos simuladores, decía hace un momento, están en la página web, en la dirección que les acabo de indicar, y ustedes pueden acceder
el momento que ustedes necesiten, porque esta es una información de alcance público. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta de parte de ustedes. Mm, al menos no por el chat. No sé si alguien quiere o tal vez tiene algún comentario, si desea intervenir. Y tampoco tenemos preguntas a través de Facebook. Listo. No, muchas gracias, mi estimada. Y yo solamente me permitiría, miren, de pronto nos embalamos y miren lo que está previsto en 30 minutos, perdón, en 1 hora 30 minutos. Entonces yo me permitiría hacer solamente un resumen, ¿de acuerdo? Porque prácticamente los conceptos básicos, de hecho, vamos a tratar de ser el día de mañana lo más prácticos posible, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben, un webinar que solamente el capacitador o el instructor o el facilitador solamente está leyendo conceptos y hablando y a veces, a veces un poquito como que nos perdemos o no ponemos toda la atención, ¿verdad? Entonces, por eso yo les dejaba esta inquietud, esta expectativa, que ustedes, por favor, para el día de mañana, no es una tarea que yo les envío, ni mucho menos, pero les recomiendo que tengamos listo nuestros rubros importantes, ¿no? Cada uno de ustedes. Si ustedes desean el día de mañana hacer un presupuesto familiar, veamos los ingresos de la familia y los gastos de la familia. Si ustedes desean hacer un presupuesto personal, igual, un estudiante de secundaria puede hacer su presupuesto personal, claro que sí. Pongo un ejemplo. Si yo soy estudiante, estoy en segundo de bachillerato, por supuesto que llevo una economía. ¿Cuál es esta? ¿Cuáles son mis fuentes de ingreso? Llámese la mesada, llámese la colación, llámese el regalo que mi papá, que mi mamá, que mi abuelito, que mi tío me da semanalmente, mensualmente. Esos son mis ingresos, ¿verdad? Digamos que yo no me dedico a ninguna actividad, o sea, un laboral, ni mucho menos. Soy estudiante nada más. Ok, entonces, si soy solamente estudiante, yo claro que tengo fuentes de ingreso, ¿sí? Y si digamos que mi papá, mi mamá me dan, para hacerle fácil el ejemplo, ya, mensualicemos, es decir, no diariamente, sino en el mes. Mi papá y mi mamá me dan en total $100 para el mes. Y tengo un regalo de mi abuelito que es bastante generoso, $100 más. Listo. En el mes yo tengo $200. Esos son mis ingresos. Hablo de presupuesto personal. Tengo $100, $200 de ingresos, ¿sí? Con esos $200, mis gastos, como les decía hace un momento, ya les ponía, ¿verdad? La clasificación. Recuerden, gastos indispensables, gastos necesarios y gastos hormiga. Listo. Dentro de gastos indispensables, ¿yo pago servicios básicos? Estudiante, me refiero. No, ¿verdad? Yo no pago servicios básicos. Quien paga es mi papá. Consumo de energía eléctrica, plan celular, internet, agua potable, teléfono convencional, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No son mis gastos. ¿Sí? ¿Cuáles son mis gastos? De pronto la movilización. Desde mi casa hasta la unidad educativa donde estudio. Listo. Voy en bus, voy en taxi, voy en bicicleta, voy caminando. Depende, ¿verdad? Depende de la realidad de cada uno. Entonces, yo ya puedo elaborar mi presupuesto personal. Voy a ir desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, en este presupuesto personal, imaginemos que somos estudiantes secundarios. Por supuesto, digo, listo, si yo tengo $200 en el mes, ¿en qué me voy a gastar? Ok, ¿puedo ahorrar? Claro que sí. ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿Y cuál va a ser mi meta de ahorro? Ah, listo, voy a ahorrar. Quiero comprarme con mis recursos para no estar solicitando ni pidiéndole a mi papá ni afectando a la economía familiar. Quiero cambiarme de celular, ¿sí? Y el celular que me gusta o que desearía comprarme de aquí en 6 meses, me invento para hacer fácil el ejemplo, cuesta $200. ¿Por qué? Porque el que yo tengo ahora me sirve, o sea, puedo dar como parte de pago y cuesta 400, me reciben como 200 y la diferencia tengo que pagar. Listo. ¿Cuánto es eso? $200 cuesta el celular. Ok. Si yo tengo durante el mes gastos de movilización, de alimentación, que yo mismo pago el plan de mi celular, yo pago, qué sé yo, cuando saco copias, cuando tengo que hacer tareas, yo tengo esos rubros, esos gastos, en eso me gasto $100, vamos a suponer. ¿Cuánto me sobra? $100. Con esos $100, si yo calculo en comprarme un celular que debo invertir, que me cuesta, perdón, $200, en 2 meses ya lo podré comprar de contado, ¿verdad?
¿Por qué? Porque $100 que no me gasté en enero, $100 que no me gasté en febrero y que me ahorré, ya puedo en marzo, el 1 de marzo ya puedo comprarme el celular, ¿verdad? Ahora, si yo hago un presupuesto personal y digamos, no tengo como meta cambiarme de celular. Esos $100 que me sobran, puedo destinarlos para un fin de semana con mis amigos o estoy en planes de conquista con mi enamorada, le invito al cine, le invito al centro comercial, le invito a un paseo y me gasté los $100 de un solo fin de semana. Puede pasar, ¿verdad? Y entonces, importante, recuerden, el presupuesto sirve precisamente para eso, para anticiparnos. Y cuando ya tengo yo un control, digo, listo, ok, ya, me voy a ahorrar $100. Yo sé que ya digamos que para mis gastos hormiga destiné $50. Entonces, si ya le invité a mi enamorada, le fuimos al cine y listo, y me gasté ya $45. Entonces yo ya digo, ya alerta, ya mi alarma ya está en color rojo. Ya te quedan $5 nada más para gastarte. No seas muy generoso. Y si le invitaste a comer una hamburguesa, ya no puedes invitarle una pizza o lo demás. Perdón que haga estos ejemplos tan sencillos, pero reales, ¿sí? A ver, saltemos un paso más. Vamos ahora a hablar de un presupuesto familiar, ¿sí? Ahora ubiquémonos en los zapatos de un padre de familia, de una madre de familia, ¿de acuerdo? Entonces, y hablamos ahí sí de rubros ya obviamente altos. Ok, ¿cuáles son los ingresos de una familia normal, típica, ejemplo frecuente en nuestro país? Papá trabaja bajo relación de dependencia, mamá es artesana y tiene su emprendimiento y tiene la casa mismo y ahí es donde el papá le ayuda, el esposo le ayuda y bueno, él lleva a los clientes los productos terminados y todo lo demás, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son los ingresos? Papá trabaja bajo relación de dependencia y gana $1,000 mensuales porque es empleado en una entidad privada, ¿sí? Gana $1,000 mensuales. Listo. Mamá trabaja, sí, pero sus ingresos obviamente van a ser variables, que van a depender del nivel de ventas de cada mes, ¿verdad? Pero ¿cuáles son sus ingresos? Recuerden que no solamente son las ventas, es decir, mamá vendió en el mes $500. Esos no son sus ingresos. Recuerden, ¿por qué? Porque de su actividad económica tiene que restar lo que gastó para vender esos $500, ¿sí? Entonces, si gastó $400 y vendió 500, su ingreso real son $100, ¿verdad? Entonces, presupuesto familiar, uniendo los dos, papá $1,000, mamá $100. ¿Cuánto tienen en total? 1,100, ¿sí? Luego vienen los gastos, ok, gastos familiares, servicios básicos, listo. Estos son gastos fijos, estos son gastos necesarios, ¿verdad? Entonces, vamos en servicios básicos, digamos que entre agua potable, energía eléctrica, plan celular, internet y todo, digamos que nos gastamos $100 para ser muy conservadores. Listo. Recuerden, gastos necesarios $100 en servicios básicos. ¿Qué otro gasto necesario tenemos? Digamos que arrendamos, ¿sí? Y pagamos de arriendo $200. Soy súper conservador, yo sé que son ejemplos sencillos. $200 en arriendo. Ese es un gasto necesario, ¿sí? Igual, fijo. Todos los meses yo pago exactamente lo mismo. Entonces, pago $200 de arriendo, listo. Tengo un préstamo que solicitamos hace 2, 3 años para comprar nuestro carrito de la familia y este préstamo en la institución financiera me otorgaron y yo tengo que pagar cuotas de $300 mensuales, ¿ok? Pues ya van, 300 de la cuota del préstamo, 200 del arriendo, más 100, ya son $600, ¿verdad? ¿Y Que qué tengo pasó? en gastos fijos nada más. Luego tenemos los gastos alimentación, Guárdale, Josh. ropa, medicina, educación, ¿sí? Que estos gastos, si bien es cierto, son Sí se guarda, pero así para no indispensables. se calle. Sí. Pero usted ve que se hace, que realmente se guarda. Le digo porque como se Ah, está colgando. muchas gracias. Agradecemos, por favor, si pueden mutear sus micrófonos si son tan amables. Muchas gracias. Entonces, como les decíamos, disculpen que ahorita estoy haciendo solamente en la mente el cálculo, ¿verdad? Entonces, de los 1,100 de ingresos, ya tenemos dentro de gastos. Por un lado, tenemos $300 del préstamo, $200 del arriendo y $100 de servicios básicos, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando del presupuesto familiar. Entonces, ¿cuánto tenemos ya dentro de gastos? $600. Listo. Luego vienen los gastos de alimentación, gastos de salud, gastos de vestimenta, de ropa,
gastos de educación. Listo, entonces, a todos estos rubros, que estos sí ya son variables, ¿sí? Estos en cambio son gastos indispensables. En una familia es indispensable la alimentación, indispensable la salud, indispensable la vestimenta, la educación, ¿verdad? Entonces, vamos, pero ¿cuál es la pequeña diferencia que con los demás? No es lo mismo el gasto de alimentación que el gasto de arriendo, por ejemplo. El gasto de arriendo es fijo. No es que en el mes de enero me cobran de arriendo $200 y en el mes de febrero, como mi dueño de casa es muy buena persona, me dice, no, este mes págueme solamente 180. No, los $200 son fijos, ¿verdad? La alimentación, en cambio, si yo quiero ajustarme, de pronto ya no compraré tantas golosinas durante el mes. Ya, por ejemplo, yo cada fin de semana me encantan los mariscos, pero resulta que son bastante caros. Entonces ya no serán los 4 fines de semana del mes, sino de pronto solamente 2. Entonces puedo ajustarme, ¿verdad? Inclusive, lo que es servicios básicos también nosotros podemos ajustarnos. Yo sé que el ahorro no se evidencia en cantidad bastante alta. Ejemplo, si mi planilla de energía eléctrica resulta que en promedio yo pago $40 mensuales de consumo de energía. Y digamos que si nosotros como familia nos ponemos la meta, el objetivo de bajar este consumo un 10%, que significa que de $40 yo ya no pague 40, sino 36, ¿qué podemos hacer? Por supuesto. A ver, hijos, todos nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Si digamos que nuestra casa es de 2 pisos. El momento que nosotros vamos, solamente cuando vamos a nuestros dormitorios que están ubicados en el segundo piso, solo ese momento es necesario encender las luces de las gradas y de los dormitorios y de los baños, ¿verdad? Si alguien sale de su habitación, apague la luz. Si alguien ya va a subir, encienda la luz, están en el segundo piso, apague la luz, ¿sí? Entonces, con estos tips de ahorro de energía, van a ver ustedes que dónde se va a ver reflejado en la planilla. Inclusive, miren ustedes tips, nada más que ahora nos acordamos. Cuando sobre todo las damitas van a hacer las compras, bueno, en algunas familias tienen la costumbre de hacer las compras en el supermercado o en el mercado una vez al mes, dependiendo, bueno, ¿no? Dependiendo de los productos que van a comprar. Si tienen que comprar, pueden comprar con frecuencia mensual, pero generalmente es una vez al mes vamos al supermercado o cada 15 días. Pero ¿cuántos de nosotros, y hablo sobre todo de las damas, revisan en su alacena, en su bodega, en la cocina, donde guardan los productos, sobre todo no perecibles? ¿Cuántos revisamos si es necesario o no comprar? O solamente vamos listo, como el primer domingo o el tercer domingo del mes toca ir a hacer compras, vamos, sí, y todo lo que ahí vemos en las estanterías, en el supermercado, en el mercado, compramos. Y resulta que de pronto, vean, compramos, voy a poner un ejemplo, no estoy haciendo para nada publicidad, compramos, qué sé yo, enlatados, sí, hablemos de enlatados, no me refiero a atún nada más, sino cualquier enlatado, sí. Y resulta, obviamente, ustedes saben que los productos tienen caducidad. Entonces, no nos percatamos de chequear en nuestra alacena que estos enlatados de X producto ya habíamos comprado hace 3 meses y no habíamos consumido por X o Y motivo. Es decir, no comimos eso, ¿sí? No lo utilizamos. Y resulta que luego compramos otra vez después de 3 meses. Cuando vamos a guardar, y ahí es cuando generalmente nos damos cuenta, ¿verdad? Vamos a guardar lo que compramos, la nueva compra que trajimos, vamos a guardar en la alacena. Y cuando vemos, caramba, si esto ya, y cuando nosotros vemos, y el frasquito, el enlatado de este producto, resulta que ya duplicamos la compra, porque hace 3 meses ya, o al mes pasado, hace 2 meses ya compramos. Cuando nos damos cuenta y leemos, decimos, pero esto pero ya ha caducado el mes pasado. ¿Y este producto cuánto costó? $5. Disculpen lo crudo que voy a hablar. ¿Y eso qué hacemos ese enlatado, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Ya está caducado? Por supuesto, a la basura, al tacho de basura, ¿verdad? ¿Por qué no lo podemos consumir? Entonces, ¿qué estamos haciendo si ese producto costó $5? Imaginémonos literalmente que un billete de $5 de nuestro bolsillo estamos sacando y botando en la basura. O haciéndole pedacitos porque ya no se puede utilizar y botando en la basura, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Entonces, si eso repetimos no solamente con el enlatado, sino también con los fideos, también con la gelatina y
N productos más. Imagínense cuánto mensualmente dejamos que en la refrigeradora, que en la alacena se dañe. ¿Por qué? Porque está el producto caducado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Antes de ir a hacer compras, cuando son, sobre todo cuando son bastante cantidad de productos, sobre todo para la alimentación o inclusive de higiene, limpieza, etcétera, revisemos la alacena, revisemos qué realmente es lo que necesitamos comprar y se van a dar cuenta de agradables sorpresas, que nuestra compra ya no es de $100 de la compra de comestibles o de 150 o de 200 como es promedio todos los meses. Capaz que va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque tuvimos la precaución, en primer lugar, de revisar la alacena, que realmente no tenemos o que nos falta comprar. Y segundo, que una vez que revisamos la alacena, aquí está esto que no hemos hecho hace tiempos que no hemos preparado. Tenemos pasta de tomate, compramos esto hace 3 meses, utilicemos, ya tenemos para mañana, para el fin de semana, etcétera. ¿Sí? Entonces, son tips nada más, miren ustedes, que nos ayudan a ahorrar, que nos ayudan y no a ahorrar como concepto que dijimos al inicio, ¿verdad? Sino a no gastar o malgastar como actualmente lamentablemente lo hacemos, ¿sí? Eh, si vamos al tema de ropa, lo que vamos a comprar porque nos encantó, nos gustó, claro que sí, que bueno. Está en liquidación, inclusive está en promoción. 50% un par de zapatos deportivos de marca. Normalmente cuesta, y esto es de marketing, ¿verdad? Estos son estrategias de marketing. Un par de zapatillas de marca normalmente valen $300. Hoy de promoción por época vacacional, $150. Y uno dice, carambas, buenazo. Imagínense ustedes una promoción de esas, ¿cómo no voy a aprovechar? Pero resulta que usted los 150 no tenía presupuestado. Y obviamente va a tener dolores de cabeza y sustos al fin de mes, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿necesitamos ese par de zapatillas? ¿O de pronto es uno más de los 20 pares de zapatillas que tengo de colección? Y capaz que ese par de zapatillas que me compré hoy no lo utilizaré sino después de 6 meses, o le tengo ahí guardado y no lo he ocupado. Entonces, tips nada más que como les digo, un poquito nos sirven para preparar para el día de mañana lo que realmente un presupuesto debe tomarse en cuenta y considerar. Y así podemos poner en ejemplos en temas de movilización. Ejemplo, miren, para nosotros es fácil. De pronto decimos, listo, ya tenemos un presupuesto, yo todas las semanas tanqueo mi vehículo, si es que no es de mucho consumo de combustible, tanqueo $20, 25, $30 mensuales, ¿sí? ¿Por qué? Y lo utilizo para todo. Me voy al trabajo o voy a dejar a mis hijos en el colegio, en la universidad, en la escuela, o el día domingo voy a comprar algo, se nos olvidó, voy al centro, voy en el carro a comprar lo que necesite. Y miren ustedes, uno dice, bueno, ¿y el consumo ya cómo está presupuestado? No, pero ¿puedo ahorrar? Claro que sí. Hasta por salud. De pronto el día domingo, el fin de semana, tengo también mi bicicleta y algo tengo que comprar en el centro de la ciudad. Y inclusive, y no solamente que voy en el carro, compro, me estaciono, compro y regreso. De pronto tengo que pagar estacionamiento, tengo que, qué sé yo, pagar algo adicional, no sé. Miren ustedes, si de pronto que quiero ahorrar, quiero no gastar tanto. De pronto hasta por salud, por deporte, me voy en bicicleta, ¿sí? De pronto, miren, cosas muy, muy, muy sencillas, de pronto muy ejemplos de pronto no tan realistas para muchos de nosotros, pero miren que nos pueden servir. Y para concluir, me permito hacer solamente un resumen de lo que hemos visto el día de hoy, como ustedes vieron, perdón, visualizaron. ¿Qué es la planificación financiera? Ya dijimos, ¿no? Es un proceso mediante el cual se establece dentro de primero un objetivo, una meta, que en un plazo determinado se esperan obtener resultados. Importante dentro de la planificación financiera que estos resultados se los pueda evaluar, se los pueda medir, se los pueda controlar, ¿verdad? Y ahí viene justamente el segundo tema, que era el proceso de la planificación, ¿sí? Luego teníamos cómo elaborar una planificación financiera, ¿verdad? Los pasos que tenemos que dar, que debemos considerar, ¿sí? Importante las metas, ¿sí? Y como decíamos hace un momento, absolutamente todos podemos planificar. Miren, cuando nosotros organizamos, bueno, ¿qué vamos a hacer el fin de semana con la familia? Eso es planificar.
vamos a tal parte, quién se encarga de esto, quién va a comprar esto, quién va a llevar esto, a qué hora salimos, a qué hora llegamos, a qué hora regresamos, etc. Eso es planificar, ¿sí? Planificar actividades sociales. Ahora estamos hablando de temas financieros. Y también ya el día de hoy empezamos a ver lo que es el presupuesto, ¿verdad? ¿Cuál era el concepto de presupuesto? Es decir, una proyección, una anticipación a lo que se supone mañana queremos alcanzar, para lo cual lógicamente tenemos que considerar, si hablamos de presupuesto familiar, todos los ingresos de la familia, los gastos de la familia, ¿sí? Y obviamente elaborar este presupuesto. Igual, el día de mañana, como les decía, hoy hicimos los ejemplos básicos, ¿no? Tanto del presupuesto personal cuanto del presupuesto familiar. El día de mañana vamos a hacer y hacer primero ejercicios prácticos de estos dos presupuestos y luego ya complementar con lo que es el presupuesto ya empresarial, ¿sí? En el que vamos a ver ya, qué sé yo, adquisición, materia prima, envolturas, ventas, marketing, logística, traslados, etcétera, etcétera, ¿sí? Sueldos, salarios, comisiones a vendedores, etcétera, etcétera, que todo eso forma parte de un presupuesto, ¿sí? Luego tenemos, bueno, ya vimos lo que eran los ingresos, gastos, egresos, perdón. Ya hoy nos adelantamos un poco a explicar qué tipos de egresos tenemos o gastos y obviamente al final el día de mañana vamos a ver sobre lo que son gastos hormiga, ¿sí? Que son los gastos, como decía, más pequeños, entre comillas, por la cantidad, por el valor, mejor dicho, pero como son tan frecuentes y así calculamos, llegan a ser un rubro importante que afecta al presupuesto, ¿sí? Entonces, de parte nuestra, más bien queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la atención. Aspiro que haya sido completamente claro en la exposición, de que los conceptos que se han emitido, ustedes logren comprendernos, entendernos, captarnos. Y ustedes saben que el objetivo fundamental de estos 3 webinars, de estos 3 días, es de que sea de total utilidad para ustedes, para su actividad personal, familiar, artesanal, profesional. Así es que de parte nuestra, muchísimas gracias por su atención y si es que no tenemos preguntas, inquietudes, pues Dios María, mediante el día de mañana nos veríamos. María, tenemos una consulta en el chat Ya, de Augusto Antonio. Él consulta sobre el desfase de ingresos. ¿Se puede medir por mes y anual? Esa es la muchas, consulta. muchas gracias por la pregunta. Obviamente, sí. Bueno, el desfase de ingresos, si es que entiendo, puede ser de que yo tengo planificado mi presupuesto que en el sueldo me van a pagar $1,000, pero resulta que yo tengo por X o Y motivo o a más o a menos, ¿verdad? De pronto tengo remuneración variable o me descontaron por algún problema, algún motivo justificado o no. Entonces ya mi presupuesto, mis ingresos que estaban planificados o presupuestados, que iban a ser $1,000, ya no fueron 1,000, fueron 900 porque me descontaron por algún motivo. Obviamente, en este caso, insisto y repito, ¿no? Cuando elaboramos un presupuesto, los ajustes se tienen que hacer mensualmente igual, ¿sí? De pronto yo el 1 de enero digo, en el 31 me van a acreditar $1,000 a mi cuenta por el sueldo. Y resulta que el 31 me acreditaron $100 menos. Obviamente, esto no pude yo saber, conocer, estar claro los primeros días del mes, cuando elaboré el presupuesto. Pero ya los primeros días de febrero, cuando se dieron las cosas, ya empecé el segundo mes con un desfase, el cual tiene que hacerse ajustes, por supuesto que sí. Entonces, de pronto, elaborar una fuente si cabe el término, de una fuente que justifique o que compense esta falta de esos $100 de ingreso. De pronto, qué sé yo, ahorrar en algo o qué sé yo, hacer una actividad adicional que permita que yo pueda obtener esos $100 que en el mes de enero me descontaron, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pero todo es posible, ¿sí? Son N alternativas que podemos recomendar o sugerir. Pero respondiendo a la pregunta, hay que hacer el ajuste inmediatamente, ¿sí? Y obviamente esto es, la mínima frecuencia es mensual, como dijimos hace un momento. Muchas gracias. No, Hay otra pregunta. Pregunta, ¿y cómo hacemos si nuestro presupuesto es siempre variable? Porque nos dedicamos, porque no solo nos dedicamos a la artesanía. claro, no, sí, de igual manera, y discúlpenme esta aseveración, con más razón debemos de elaborar un presupuesto cuando es variable. Obviamente, no vamos a acertar siempre, a ser precisos, ¿verdad? No vamos a cuadrar y a llegar al resultado siempre, pero
será el más controlado, ¿sí? Entonces, por supuesto que podemos hacer, vamos a tener también, y de hecho, como les decía, mañana podemos hacer un ejemplo de un ingreso variable en un presupuesto. Sí, sería muy objetivo y aplicable a la realidad que muchos vivimos, ¿sí? Entonces, por supuesto que sí. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Con esto creo que podemos cerrar. Primero, antes que nada, antes de cerrar, agradecer a Mario por su tiempo y por el taller. Y nos veríamos el día de mañana. Por favor, recuerden a todos los que están conectados que es el mismo link de ingreso. Entonces nos veríamos el día de mañana a esta misma hora. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y de igual manera al equipo del Banco del Austro también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Que descansen. Una excelente noche. Gracias.